Hola, la vida es una búsqueda continua de significado. Desde que llegamos al mundo nos encontramos con misterios cuyo sentido intentamos desentrañar. Queremos encontrar sentido en lo que vemos, en lo que nos ocurre. Sin embargo, el mundo que hay ante nosotros y que existe antes que nosotros no es transparente. Es más bien como un gran rompecabezas que debemos ir armando poco a poco. A veces logramos unir una ficha con otra y nos sentimos satisfechos por haber descubierto algo significativo. Así, por ejemplo, una palabra que logramos comprender nos abre a nuevos sentidos, ya que nos permite conectar en nuestra mente experiencias que hemos vivido previamente. Desde niños queremos saber lo que significan las palabras, porque éstas nos ayudan a atrapar el mundo, nos permiten nombrarlo y someterlo a control porque son portadoras de conceptos. Logramos conectar ciertas cosas en nuestra mente, pero de pronto todo se derrumba. Pues esa misma noción que nos había ayudado a entender algo aparece ahora con un nuevo significado, en una nueva circunstancia. Por otra parte, nos hacen exigencias que no son fáciles de comprender, pues se basan en nociones cuyo significado es oscuro e incierto, o al menos discutible. Se nos dice, por ejemplo, que debemos decir la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es decir la verdad? Nos cuesta distinguir además en las cosas que vemos y pensamos entre lo que es y lo que parece ser. Y nos preguntamos si ciertas cosas que percibimos son reales o son meras ilusiones. Un día, además, adquirimos conciencia de la muerte. Tenemos la certeza plena de que también nosotros, y no solo las personas mayores, tendremos que morir. Para comprender todo esto necesitamos hacer distinciones mentales y construir conceptos que nos permitan comprender la experiencia, es decir, organizar lo vivido según patrones mentales. Necesitamos, por ejemplo, construir conceptos científicos: peso, densidad, fuerza o volumen, pero también conceptos morales, como justicia y bondad, o estéticos como belleza y armonía, e incluso conceptos más abstractos como los de unidad, identidad y sustancia. A medida que avanzamos en nuestro tránsito por esta vida, necesitamos construir un sistema de conceptos generales, una metafísica. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Aristóteles? Muchísimo. Él se preocupó por construir ese sistema de conceptos generales en términos del cual organizar la experiencia. Y es a ese sistema a lo que solemos llamar una metafísica, que fue una de sus grandes creaciones como filósofo. Pero ¿fue Aristóteles un pensador metafísico? En cierto sentido no, y por una razón elemental. Ni siquiera conocía la palabra metafísica, que solo se inventó siglos después, y desde luego nunca la usó en su obra. A lo que llamamos metafísica, él le dio otros nombres: sabiduría, filosofía primera, ciencia del ente en cuanto ente, etc. Tal vez ni siquiera se propuso escribir una metafísica en el sentido de un aparataje conceptual sofisticado, y menos aún ser un pensador abstruso o difícil de comprender. Seguramente no hizo más distinciones conceptuales que las que resultaban estrictamente necesarias para comprender la experiencia. En cierto sentido, Aristóteles no fue lo que hoy llamaríamos un pensador sistemático. Es decir, alguien preocupado por elaborar un sistema de pensamiento en donde unos conceptos se van derivando de otros a manera de axiomas,
Cuando uno mira sus obras, se da cuenta de que su modo de proceder es bien distinto. Él identifica los problemas y los va examinando parte por parte con un método de trabajo que es autocorrectivo. En cualquiera de sus obras se puede percibir que va formulando unas ideas que sin embargo revisa, enriquece, replantea o redefine a medida que avanza en su investigación. Más de una vez Aristóteles completa, amplía e incluso corrige las ideas que ya ha elaborado. Aristóteles no expone un sistema de pensamiento completamente elaborado, no piensa algo que expone luego en un orden prefijado, sino que piensa a medida que va investigando y exponiendo lo que investiga. Según algunos estudiosos, dice Jonathan Barnes, la filosofía de Aristóteles es esencialmente aporética. Plantea cantidad de problemas particulares o aporiai y les busca soluciones particulares. Su pensamiento es experimental, flexible, cambiante. No esboza un gran designio y mete después los detalles, encajando cada uno limpia y elegantemente en el lugar asignado. Más bien, sus métodos, sus modos de argumentación y su ropaje conceptual se alteran de vez en cuando y de un tema a otro, hechos a medida para adaptarse a problemas individuales. Aristóteles opera pieza a pieza. Pero Aristóteles fue un pensador metafísico en otro sentido. Fue el creador de un sistema conceptual en términos del cual hemos pensado a lo largo de los siglos. Veamos cómo y por qué. Aristóteles construye su conocimiento planteándose problemas específicos y resolviéndolos paso a paso. Pero su preocupación no es solo resolver problemas particulares. Pretende llegar a conocimientos ciertos y a definiciones precisas. Cuando investiga qué es el alma, quiere saber lo que ésta es y si hay distintos tipos de almas. Cuando investiga el fin de la existencia humana, está preocupado por dar una definición de la felicidad y de la virtud. Él quiere llegar a definiciones y a conceptos precisos, pues eso es lo propio de la ciencia. Sin embargo, a la hora de elaborarlos, no elude las muchas dificultades que implica su elaboración. Cuando indaga sobre los temas más complejos, el alma, el ser, la sustancia, empieza por exponernos las dificultades o aporías que plantea el tema de su investigación, porque es precisamente el examen de dichas aporías el que debe conducirlo hacia la comprensión en profundidad de los temas que abordan. El modo como funciona su método aporético se puede ver especialmente en dos de sus obras, De Anima y La Metafísica. En esta última, después de mostrar las diversas dificultades que plantea el estudio del ser, nos va conduciendo poco a poco hacia la elaboración de su idea de una ciencia de los primeros principios y las primeras causas. También la física empieza por explorar lo que entiende por naturaleza y su cosmología por una definición del universo y sus características fundamentales, como su ética comienza por definir en qué consiste la felicidad o su política por definir qué es la ciudad y quién es el ciudadano. Aristóteles define sus objetos y especifica sus métodos, y a medida que lo hace va elaborando los conceptos más fundamentales de sus diversas ciencias. Y también, y como una exigencia que surge de su cultivo de saberes diversos, se ve llevado a elaborar una comprensión unificada y coherente del mundo natural y humano. En todo ello le sirven de guía las cuatro causas, pero también su intención de clasificar
y definir conjuntos diversos de objetos, animales, proposiciones lógicas e incluso nociones metafísicas. Aristóteles fue un clasificador. Clasificó los animales por género y especie. Clasificó las proposiciones según criterios lógicos y en general se propuso examinar de qué diversos modos podemos hablar de las nociones más generales como ser, sustancia, bien o justicia. Para ello le fueron sin duda de gran utilidad las 10 categorías básicas a las que ya nos referimos: sustancia, cualidad, cantidad, lugar, tiempo, acción, estado, hábito, etc. Pues le permitieron hacer distinciones conceptuales fundamentales, como las que hace cuando busca explicar el movimiento. Pero no solo el movimiento, también el bien o la justicia pueden decirse de modos distintos. Y eso ocurre con todos los conceptos más universales que nos permiten relacionar unas cosas con otras y organizar el mundo en nuestra mente. Y esa es la clarificación de tales conceptos: entidad, causa, principio, esencia, forma, etc., que dedicará su obra metafísica. Lo primero que requerimos desde que somos niños para poder comprender y para pensar de forma ordenada es hacer distinciones entre cosas, y para ello requerimos de conceptos. Aristóteles es el autor de múltiples distinciones célebres: materia y forma, acto y potencia, sustancia y accidente, y muchas más. Por supuesto, cada distinción se hace sobre elaboraciones conceptuales muy delicadas que implican entender los diversos sentidos en que usamos conceptos muy generales. Y fue él también el que elaboró paso a paso conceptos tan esenciales para nuestra comprensión como causa, principio, forma, esencia o fin. Sobre la base de esas nociones más generales se pueden definir otras más concretas. Así, por ejemplo, se puede entender que todos los cuerpos están compuestos de materia y forma, que todo movimiento es un paso de la potencia al acto, o que en las cosas hay unos aspectos esenciales y otros accidentales. Y así, poco a poco, Aristóteles fue construyendo todo un régimen conceptual en términos del cual pensaron culturas tan diversas como los árabes, el mundo medieval latino e incluso el pensamiento moderno y contemporáneo. Pues todavía hoy muchas de nuestras ideas y argumentos se construyen a partir de distinciones y de conceptos que fueron inicialmente acuñados por él. Y fue también Aristóteles el que identificó las reglas universales a que tiene que atender todo esfuerzo por pensar, bajo la forma de 3 principios: el de identidad, el de no contradicción y el del tercero excluido, y el que estableció tesis tan esenciales para la vida práctica como que la virtud moral consiste en un término medio entre 2 extremos: que el hombre es un animal político o que el arte es una imitación de la naturaleza. No es exagerado decir que en alguna medida Aristóteles modeló la mente de Occidente, e incluso que modeló nuestra propia mente, pues al fin y al cabo nacimos y vivimos en un mundo que en muchos aspectos está organizado según un régimen conceptual de raíces aristotélicas. No es extraño entonces que muchas de las concepciones aristotélicas, como ya hemos visto, hagan parte de nuestro sentido común, e incluso que cuando pensamos en diversos asuntos científicos, éticos, políticos, estéticos, etc., la sombra de Aristóteles nos aparezca incluso cuando nos proponemos pensar en contra suya.
Todos distinguimos entre materia y forma, entre potencia y acto, entre lo esencial y lo accidental, entre el género y la especie. Y muchas de estas distinciones están todavía hoy a la base de muchas de nuestras ciencias, así como de muchas observaciones y juicios que hacemos en la vida ordinaria. Las distinciones, conceptos y principios de Aristóteles nos han servido durante siglos para examinar todo tipo de problemas, y sobre la base de ellos se han construido muchos saberes. Así, por ejemplo, la teología cristiana, incluso sin que él fuera un creyente en un Dios personal, como el de las grandes religiones monoteístas, como el cristianismo o el islamismo, se sirvió de su sistema de ideas metafísicas para abordar interrogantes sobre la existencia de Dios o para elaborar teorías sobre la moralidad de los actos humanos, como la de Santo Tomás en su Suma Teológica. La metafísica de Aristóteles está a la base de muchas construcciones filosóficas y científicas que se han dado a lo largo de los siglos, o bien porque sobre ellas se han fundado otros saberes, o bien porque, como en el caso de las ciencias físicas, tuvieron que desarrollarse en orden a encontrar mejores explicaciones que las que había dado Aristóteles en su tiempo. Un filósofo inglés del siglo XX, John Austin, dijo alguna vez que para hacer filosofía no hace falta más que un buen diccionario. La afirmación desde luego es exagerada. La filosofía no es simplemente un juego con palabras. Hay, sin embargo, en lo que dijo algo cierto. Hacer filosofía tiene alguna semejanza con el trabajo de elaboración de un diccionario, pues todo filósofo es alguien que de alguna manera hace un inventario del mundo y lo organiza en conceptos. Si un diccionario es un inventario de las palabras que usamos en la vida ordinaria, la filosofía y la metafísica en particular es también un cierto inventario de los conceptos con los cuales pensamos el mundo. Aristóteles, que era un experto en inventarios, nos legó también un diccionario de los conceptos esenciales de su filosofía, el libro quinto de la metafísica. Allí analiza uno a uno los términos esenciales de su filosofía: principio, causa, elemento, naturaleza, necesidad, unidad, ser, entidad, semejanza, contrariedad, potencia, cantidad, cualidad, relación, perfección, límite, fin, hábito, afección, privación, parte, todo, género, especie, falsedad, accidente y otros más. Son 30 términos en total que él examina concienzudamente, mostrando cómo se utiliza cada uno de ellos de diversas formas y en diversos sentidos, y poniendo ejemplos pertinentes del modo como usamos ese término en diferentes contextos. He ahí el primer gran diccionario filosófico de la historia y una fuente esencial cuando queramos entender el significado de los conceptos más fundamentales de la filosofía de Aristóteles. Pondré un solo ejemplo, el examen que hace Aristóteles del término griego usía, que se suele traducir por entidad o sustancia, en el capítulo 8 del libro quinto de la Metafísica. Allí nos muestra que utilizamos ese término, usía, para referirnos unas veces a los cuerpos simples, como los elementos, o a los compuestos, como las plantas y los animales, otras veces a lo que es causa inmanente de algo, como lo es, por ejemplo, el alma para el animal. Otras veces nos referimos con ese término a aquello que es una parte sin la cual una cosa dejaría de ser lo que es. Y finalmente utilizamos el término entidad o sustancia, usía, en el sentido de esencia que define una cosa.
Todos estos son diversos usos que podemos hacer del término, y desde luego, si Aristóteles los indica, es para que nos hagamos conscientes de los sentidos distintos en que utilizamos ese término y los problemas que genera dicho uso. Tener conciencia de los distintos sentidos de un mismo término nos hace pensar con mayor precisión acerca de él y sobre todo evita que caigamos en las trampas del lenguaje, pues nos permite entender que un mismo término puede ser utilizado con sentidos distintos en circunstancias diferentes. Si para algo sirve la metafísica, es para pensar de forma más precisa y clara sobre todas las cosas. Desde luego, el gran problema que tiene un sistema de conceptos perfectamente definido es que nos apeguemos a él y que creamos que la conceptualización alcanzada es definitiva. Ello nos conduce al más crudo dogmatismo, aquel en el cual ciertas ideas se nos convierten en referentes de identidad, a tal punto que no aceptamos que nadie entre a cuestionarlas. Desafortunadamente, con el sistema de conceptos aristotélico ha ocurrido esto en muchas ocasiones, de tal manera que sus nociones metafísicas llegaron a convertirse en algún momento en obstáculos para el desarrollo de las ciencias. En su obra Galileo Galilei, el escritor alemán Bertolt Brecht caricaturiza esa situación cuando uno de sus personajes se niega a observar por el telescopio por el temor a que ello ponga en duda su sólido sistema de conceptos. Ya en la antigüedad había quienes decían que Aristóteles había dejado perfectamente organizado el mundo, y hasta Cicerón recoge la opinión de algunos, según la cual, después de los avances realizados por Aristóteles, la filosofía estaría totalmente terminada en poco tiempo. La verdad es que Aristóteles no dice eso en ninguna parte, y seguramente no lo cree. No cree que con él se acabe la filosofía, pues entiende que un sistema de conceptos es algo dinámico y en permanente revisión. Testimonio muy claro de ello es, además, el inmenso respeto con que hace un examen crítico muy cuidadoso de las ideas de los filósofos anteriores, y sobre todo su propia tendencia a pensar de forma autocorrectiva, como puede verse en muchas de sus obras, en las cuales revisa y amplía los puntos de vista previamente desarrollados. Lo cierto, en todo caso, es que elaboró un sistema conceptual tan complejo y comprensivo que ha resistido el paso de los siglos, pero a la vez tan flexible y abierto que siempre da lugar a nuevas y diversas interpretaciones. Hoy tenemos teorías éticas, concepciones políticas e incluso visiones metafísicas neoaristotélicas, que son capaces de pensar el presente desde una perspectiva abierta por su filosofía. Y tal vez lo más importante de su visión filosófica es que puede convivir con otros modos de percibir y conceptualizar el mundo. Cuando Aristóteles analizaba las ideas de otros filósofos, no lo hacía tanto para invalidarlas, como para elaborar una visión filosófica más completa y omnicomprensiva que la de sus antecesores. Y si elaboró una metafísica, fue sobre todo en busca de esa visión más completa y mejor unificada que se tiene del mundo cuando se le contempla desde las alturas del pensamiento teórico. Pero, ¿por qué y cómo se vio precisado Aristóteles a elaborar una metafísica? Ese será el tema de nuestro próximo video. Hasta pronto.